Hola, por acá Mica y quiero que hoy toquemos un tema que sale muchísimo y es súper básico porque siento que todos en algún momento tuvimos este síntoma o esta sensación a la hora de emprender en redes sociales y empezar a comunicarnos en redes sociales. Así que me gustaría que empecemos desde un lugar honesto, desde la transparencia, desde la experiencia propia, para poder centrarnos y que no se base todo en chamullos que escuchamos y estrategias místicas y esto y aquello y soluciones mágicas. Vamos a la raíz, que a mí me gusta que identifiquemos juntos el verdadero problema. Si sos terapeuta o coach holística, probablemente en algún momento dijiste, "Mm, no sé qué publicar. Mi comunicación siento que no conecta, siento que mi mensaje no refleja lo que hago". ¿Te pasó? A mí sí, muchas veces. Y te quiero contar algo. La comunicación rara vez es el problema. Casi siempre la comunicación es una consecuencia. Y esto a mí me costó entenderlo un montón de tiempo. Porque cuando la comunicación no fluye, cuando se vuelve confusa, cuando sentís que tenés que explicarte demasiado, no es que no sabes hablar. No es eso. Te puedo asegurar que sí sabes hablar. Es que todavía no está claro el proceso que acompañas y por eso cuesta tanto que la comunicación fluya, porque cuando el proceso no está claro, el mensaje tampoco está claro. Vamos a diferenciar dos cosas. Bueno, puse cuatro, pero dos cosas. Por un lado, lo que es un síntoma y por otro lado, lo que es un problema. Usualmente nosotros, cuando vemos que algo no nos cuadra, suelen ser síntomas. Por ejemplo, mi síntoma puede ser, uy, no sé qué publicar, uy, no tengo alcance, no conecto con las personas, me preguntan el precio y después desaparecen. Ahora, vamos a lo que sería un problema o más bien al origen de ese síntoma, que sería realmente lo que está trabando el sistema y haciendo que eso no funcione. El origen sería, bueno, si tenés todos esos síntomas es que no está clara tu comunicación en el sentido de que no se entiende qué transformación ofreces. No está definido tu posicionamiento, quién sos, de qué sos referente. No hay estructura detrás del mensaje. Y la mayoría de las personas, cuando se le presentan estas situaciones, tratan de arreglar el síntoma. ¿Cómo arreglas el síntoma? Y bueno, si yo siento que no tengo alcance, que mi comunicación está fallando, que no conecto, empiezo a probar cosas que siento que pueden solucionar eso, como, bueno, mejora la estética para tener más alcance. Empiezo a usar más hooks para tener más alcance o ver si llevo más gente. Empiezo a usar más plantillas, empiezo a pagar publicidad. Pero si no vamos al problema de origen, si no vamos a la raíz y no solucionamos eso, si esa raíz está desordenada, el resultado va a seguir siendo inestable. Va a ser poco predecible, va a ser frustrante, no vas a poder entender bien cuándo sí, cuándo no funciona, porque te falta todo el sistema. Te doy un ejemplo. Si vos acompañás procesos de ansiedad, pero en tu perfil un día hablas de armonización, otro día hablas de la importancia de la autoestima, otro día hablas de la importancia de la alimentación consciente y otro día hablas de por qué los animales son lo mejor que nos pudo pasar en el mundo. ¿Es real que todo forma parte de tu mirada? Sí, es, es, es una representación de tu esencia, sí, porque estás comunicando algo que sentís, sí, pero desde afuera, alguien que lo ve desde afuera. Pensemos que, de vuelta, la red social o el perfil de Instagram es tu negocio, es tu vitrina, es tu vidriera que ve la persona que no te conoce o alguien que te conoce y te tiene que conocer a través de eso. Cuando lo vemos desde afuera, ¿se entiende en esa situación qué problema estás resolviendo? Y cuando no se entiende qué problema resolves, realmente no se genera una urgencia, porque está todo medio confuso y es como, ok,
hay un montón de cosas que tengo que trabajar aparentemente. Hay un montón de cosas que se nota que no tengo integradas en mi vida, pero no veo la necesidad de trabajarlas ahora. Cuando probablemente la persona realmente necesita trabajarlas ahora, pero no está entendiendo por qué. Y ahí es donde está fallando la comunicación. Y es que las personas no buscamos herramientas, buscamos una solución, buscamos alivio, buscamos que alguien nos entienda, buscamos sentirnos escuchados, y más cuando se trata de terapias holísticas. Siempre que hablamos con terapeutas y trabajamos con terapeutas, les decimos, traten de ponerse en los zapatos del otro. Recuerden cómo ustedes llegaron a las terapias holísticas, cómo ustedes llegaron a la respiración consciente, a la meditación. Tuvieron que pasar por una situación que no pudieron controlar. Y esta herramienta que ustedes ofrecen, o el espacio en sí, fue un espacio de conexión, de vínculo. Entonces, tratemos de entender que ustedes tampoco sabían qué estaban buscando en ese momento y que ahora toca explicárselo a una persona que está en la misma situación y tratar de hacérselo lo más claro posible para no irnos, para que la persona entienda qué es lo que nosotros ofrecemos, cómo acompañamos, y entienda que realmente podemos acompañarla, que confíe en ese proceso, en esa transformación, porque realmente tiene valor y porque realmente lo necesita. Ahora vamos a algo clave. Cuando nosotros hablamos de identidad, porque siempre decimos, bueno, el paso número uno de nuestro método es la identidad. Sí, 100%. Pero la identidad no es tu biografía. Y acá no es para que me hables de tu ex, a menos que tenga que ver, o sea, con la historia, con tu negocio, con lo que ofreces. Es mi gato. No es tu biografía. Acá no te estamos diciendo, quiero que me cuentes cada emoción, cada detalle, cada cosita de tu negocio 24/7 porque eso es tu identidad. No. Y muchos pasamos por eso y no funciona así. Tu identidad es un contexto estratégico cuando estamos hablando de tu negocio, cuando estamos hablando de tu proyecto, cuando estamos hablando de tu emprendimiento. Depende de la etapa que estés, vas a usar una palabra u otra. Y hay una diferencia enorme, pero inmensa, entre contar tu historia y usar tu historia para posicionarte. En las dos vas a contar tu historia, pero una te da autoridad porque demuestra que vos pasaste por eso y sabes resolver esa situación, y la otra es más como, ay, qué lindo, te conozco, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo. ¿Se entiende un poco la diferencia? Y acá hagamos un punto y aparte o un punto y coma y digamos algo que a veces se confunde. Tu diferencial no nace de decir, yo soy terapeuta holística certificada. Y eso es lo que me da autoridad. A ver, si nos estamos dedicando a las terapias holísticas es porque ya entendimos que los títulos no nos representan. No, no somos todos iguales. Que tengamos un papelito en la mano no quiere decir que sepamos a saber hacer lo que hacemos, no quiere decir que lo hagamos igual a todo el mundo. Todos tenemos nuestra propia metodología, todos acompañamos de forma distinta. No hay una sola terapeuta holística igual a la otra. Entonces, tu título, que es igual que mi título, no me dice nada de autoridad. Tal vez en otro contexto me hubiese dado autoridad. Un poco de autoridad me va a dar porque es como, sí, estudié esto, pero no soy, el título no soy yo. Entonces, lo que me va a dar esa autoridad, ese posicionamiento, va a ser, van a ser de poder decir, yo entiendo este proceso que estoy acompañando y que estoy ofreciendo porque lo atravesé o porque lo acompañé en un montón de situaciones. Entonces, acá la pregunta no es qué herramientas uso, que suele ser el mayor o el error más común que se ve a la hora de de analizar cuentas de terapeutas holísticas. No, la pregunta no es si usas registros, si usas el tarot, si usas, no sé, cualquier herramienta para acompañar el proceso. Además, si sos terapeuta, sabes que la herramienta es solo una herramienta y la información siempre es la misma. Si vos te tiras las cartas, te hiciste registros, hiciste meditaciones o te sentaste sola en medio de la noche mirando la luna o te pusiste a meditar en medio del río, y canalizaste información o te conectaste con vos misma,
y conseguiste esa información, sabes muy bien que esa información es la misma, sin importar la herramienta, porque la herramienta es eso, es una herramienta. Nos genera facilidad para poder llevar a cabo esa conexión, pero si vos estás 100% conectada, la podés hacer sin la herramienta. Y por eso también a veces me frustra un poco que uno dependa, se sienta tan dependiente de la herramienta, porque le estamos enseñando, si no a la otra persona, que sin esa herramienta no va a conseguir un cambio en su vida. Y no es así. La herramienta que siempre tenemos que es lo que más se repite incluso en los acompañamientos, es la persona tiene que aprender a conectar consigo misma, a identificar los síntomas físicos, emocionales, antes de que se desencadene algo más. Y esa conexión es lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros tratamos de acompañar con miles de herramientas distintas. Pero el valor está ahí, en la transformación real de la persona, no en qué herramienta la llevó a esa transformación. Porque si vamos al hecho, vos sos la persona que va a acompañar esa transformación. Y a la persona no le va a importar si usaste registros o no. Le va a importar sentirse escuchada, conectada y acompañada en ese proceso que le da miedo. No me quiero ir más de tema. Entonces, volviendo al tema, la pregunta no es qué herramienta usó, sino que la pregunta es qué transformación puedo sostener y qué transformación estoy acompañando. Por ejemplo, para ponerlo un poco mejor en palabras, me pasó también a mí porque yo sí trabajaba mucho con registros. Entonces, no es lo mismo decir hago registros akáshicos y hago sesiones de registros akáshicos que decir acompaño a mujeres que están atravesando una ruptura y no pueden soltar emocionalmente. Y después, cuando me empiezan a conocer, decir la herramienta que uso son registros akáshicos. En el segundo caso está muy claro qué estoy acompañando, qué estoy haciendo. ¿A quién quiero acompañar? ¿Para qué quiero acompañar a esa persona? ¿Cuál es el objetivo de la transformación que ofrezco? ¿Se nota un poquito la diferencia? Y algo clave es que cuando tu identidad, que de vuelta tu identidad es esta como proyección estratégica, esta historia tuya, pero utilizada favorablemente para posicionarte, cuando está alineada con el problema que resolves, tu comunicación empieza a ordenarse sola porque es mucho más fácil comunicar algo que sabes, que entendés, que sabes por qué lo haces, para qué lo haces, cómo lo atravesaste, cómo lo lograste, cómo lo sabes, te sentís confiada, sabes qué decir, cómo decirlo. Y por eso siempre decimos que el primer paso es el orden, pero el primer orden es interno, no externo. Entonces, antes de comunicar, tienes que definir bien qué atravesaste, qué integraste, qué decís que podés acompañar hoy con estabilidad emocional. Porque también es verdad que si estás en medio del proceso, tu mensaje se va a sentir bastante inestable y la gente lo va a percibir. A ver, si me estás hablando de que vas a ayudarme a superar rupturas amorosas y vos hace más de 2 años que no superás a tu ex y vivís en un duelo constante, a ver, ni vos te la vas a creer a la hora de intentar convencer a la otra persona de que tenés las herramientas para poder superar una ruptura, porque vos no lo hiciste. Y la otra persona lo va a percibir, no solo con la frecuencia y con todo, sino que lo va a percibir al hablar con vos y vos lo vas a percibir también. Y te vas a sentir deshonesta por no poder estar brindando un servicio de calidad, que también es eso, es uno se dedica a esto porque sabe que todo lo que da lo hace con amor y confía en que gracias a todo lo que pasó, por eso suelen ser historias tan repetidas de situaciones muy similares a nuestras propias historias, se te acercan las personas correctas porque vos ya pasaste por eso y necesitan que alguien que ya pasó por eso las acompañe y les dé herramientas para superar esa situación que están atravesando. Ahora vamos a un punto clave que a veces, ¡hola, anime! Que a veces uno
subestima, principalmente si no vienen del mundo del marketing, de las redes o de los negocios. Lo digo porque yo también lo hice en su momento. No entendía bien el por qué hasta después. Y por eso es hora de compartir este conocimiento con otros. Vamos al famoso concepto de cliente ideal. Esto no es un avatar de marketing, a pesar de que algunos de marketing te lo van a intentar vender así. No. No es, bueno, mi cliente ideal es una mujer de 30 a 45 años interesada en crecimiento personal. Eso no me está diciendo nada. Tu cliente ideal es un patrón repetido. Es esa persona que llega con la misma frase una y otra vez. Que te dice, por ejemplo, no sé cómo salir de esa relación, no entiendo por qué repito lo mismo, no puedo avanzar. Y si no elegís un problema específico, tu comunicación se vuelve muy general. Y lo general no moviliza y tampoco transmite urgencia. Las personas conectan realmente cuando sienten que vos les estás hablando directamente a ellos, entonces vos lees el post y te debe pasar, porque si consumís redes o te dedicas a redes, estás consumiendo contenido todo el tiempo y hay veces que lees un contenido y decís, ah, mira qué interesante lo que dice ese post educativo de cómo funciona tal terapia. Ah, cuando lees un post y decís, pucha, está describiendo exactamente mi día, está describiendo exactamente cómo me siento, me está hablando directamente a mí y yo quiero salir de esa situación. O al revés, me está describiendo exactamente a mí y yo quiero eso que están ofreciendo. Quiero sentirme en paz, quiero sentirme estable, quiero sentirme segura, quiero tener confianza. Y eso solo pasa cuando vos te animás a elegir. Ya sé, la libertad implica responsabilidad. Y es algo que no nos enseñaron de chiquitos. Y ahora viene el punto que creo que más cambia todo. Las sesiones sueltas, porque todos pasamos por esa instancia cuando arrancamos y siento que muchas de las personas que acompañamos arrancaron con sesiones sueltas, siendo que las sesiones sueltas no se comunican bien. Y no es porque no funcionen. No digo que una sesión suelta no tenga valor, sino que para mí una sesión suelta, y esto es una opinión personal, después de haber consumido años de sesiones sueltas de otras personas y haber consumido años de mentorías y haber probado todos los tipos de proceso de acompañamiento que te puedas imaginar, porque cuando yo estaba decidida a salir de una situación, probaba hasta, no sé, lo que se te puede ocurrir, lo probaba. Y lo que yo digo es, no es que no representen, mm, que no es que no tengan valor, es que para mí no representan una transformación completa. Y después de trabajarlo con terapeutas, me di cuenta de que también coincidían en eso. Porque cuando vendes sesiones, básicamente, uno, comunicas momentos y te centrás en, bueno, como sé que no voy a poder acompañar todo este proceso de la persona, porque en una sesión es imposible, me tengo que centrar únicamente en, uy, le doy esta pizquita de mi atención, de mi contención, de mi tiempo. En cambio, cuando estructuras un proceso, estás comunicando un recorrido y es más fácil también, porque ahí es como cuando vas al psicólogo, básicamente. Vos si vas a un psicólogo normal, que yo voy desde chiquita que me mandaban al psicólogo, cada vez que atravesaba un duelo o una situación problemática y iba al psicólogo, yo con una sola sesión del psicólogo no hacía absolutamente nada. En la primera sesión era reconocer que estaba mal y reconocer que podía estar mejor. Pero después necesitaba un montón de otras sesiones donde tenía que empezar a trabajar en ese proceso de cómo estar mejor. ¿Qué es? ¿Con qué es lo que estoy realmente mal? Porque también es muy general y la mayoría de las personas les cuesta un montón expresarse. Entonces, funciona de la misma forma. Y hoy en día, las personas comprometidas que realmente están atravesando una situación que quieren superar, sienten esa necesidad de invertir en un proceso, en una transformación, en algo que les solucione realmente su problema.
en algo que realmente les dé aquello que están buscando. Y saben, porque las personas comprometidas son personas que ya probaron. Entonces, no es cualquier tipo de persona, no es una persona curiosa que, ay, quiero probar esto para ver qué onda porque me lo recomendó una amiga. No, es una persona que dice, estoy buscando este tipo de solución. Como ya sabe muy bien qué está buscando, sabe que una sesión sola no alcanza. Entonces, ahora que entiende eso, está buscando a alguien que le pueda mostrar dónde está actualmente, dónde quiere ir, que le muestre bien las etapas de ese proceso. Y cuando eso está claro, la comunicación también empieza a ser mucho más fluida, porque hay un camino, hay un paso a paso. Y eso es lo que tenés que lograr, poder comunicarte con esa persona, poder por compromiso, porque también eso discutí mucho con los terapeutas de, no, bueno, no me centro mucho en mi comunicación porque yo hablo y que llegue quien llegue. Si tu vocación es de servicio y tú no tenés un local físico, no hablas con la persona directamente y lo único que hacen es ver tu feed tiene que decir todo lo que vos no les estás diciendo cara a cara. ¿Por qué es lo ven distinto cuando es algo presencial que cuando es algo online? Porque cuando es presencial le explicas todo a la persona, le decís qué trabajas, cómo lo trabajas, para qué se puede hacer, cómo lo trabajas. Y estás ahí, haciendo ese vínculo directo. En la red social cuesta un poquito más. No porque sea difícil, o sea, te va a consumir la misma cantidad de tiempo o menos. Pero tenés que aprender a hacerlo. Porque no es lo mismo comunicarlo con distintos formatos, comunicarlo de una forma que se entienda cuando no te están hablando directamente, a tener a la persona y explicarle 100% todo lo que pensás. Entonces, esa es la gran diferencia. Y algo importante es que cuando tu comunicación empieza a ser clara, porque empezás a identificar todos estos pasos que tenés que seguir y los empezás a seguir, básicamente, y ya sabes qué haces, ya sabes para qué haces, ya sabes cómo comunicarlo, ya sabes los pasos de tu proceso, etcétera, dejas de convencer, porque ahí ya no se trata de convencer a la persona. Ahí la persona llega y ya sabe exactamente qué es lo que haces y cómo la puedes ayudar, porque le estás explicando todo tu acompañamiento, el recorrido básicamente, qué va a lograr, cómo lo va a lograr. Y esa es la gran diferencia, porque muchas personas, si vos no haces este proceso, van a llegar a vos y no van a entender por qué vos y no otra persona que les cobra la mitad. En cambio, si vos les mostrás que sabés todo esto y se lo ordenás y entienden todo ya de entrada antes de entrar al chat con vos, cuando lleguen al chat van a decir, bueno, yo estoy hablando con esta persona y le voy a responder, o sea, no voy a desaparecer porque yo tengo este problema y creo que esta persona me puede ayudar. Ahora tengo que ver en el chat si conecto con esta persona y ver si podemos trabajar juntas. ¿Se entiende la diferencia? Vos no lo estás persiguiendo, vos no lo estás intentando convencer. Le estás mostrando básicamente quién sos, qué ofreces, y cuando llega a vos ya entiende todo eso y es como mucho más fácil la conversación. Y quiero que te lleves esto. La comunicación no es algo que se arregla con más contenido. La comunicación se ordena cuando tu identidad está clara, cuando tu cliente ideal está definido, cuando tu proceso está estructurado. Y si hoy sentís que tu mensaje no conecta del todo, no es que no sabes comunicar, es que todavía no está claro qué transformación acompañás. Por eso, en la próxima clase que tenemos en todo este módulo de comunicación holística, vamos a ver cómo comunicar eso, más bien cómo comunicar este proceso, este acompañamiento de una forma estratégica, sin sonar a marketing puro y sin perder tu esencia. Así que nos vemos en la próxima clase.